¿Ahí me escuchan? Ahora las escucho bien en mi audífono. Ok, eh, buenas tardes en esta nueva modalidad. Recuerda el pasado, ¿verdad? Esta modalidad. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. eh, para no perder, ¿verdad? El- el esquema, ¿verdad? De la planificación. Vamos a hacer la clase de esta forma. Yo ya le había subido la presentación. Entonces la idea es que ojalá sea fluida la clase y que también si tienen preguntas las puedan hacer, porque yo no voy a grabar la clase en esta oportunidad. Entonces es como vamos a imitar lo que haríamos normalmente en aula. Voy a compartir. Ahí ven la presentación. Imagino que sí, porque no me contestó la I. Así que si tienen algún problema para visualizarlo, me avisan. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a ocultar. Ah, ya, eso quería saber si me escuchaban bien, porque para ponerlo con el computador. Entonces me escuchan bajo. Ya, ok. Déjenme ver primero. Se escucha, pero claro, como bajito. Déjenme que esto a mí se me va un poco en collera, como se dice. A ver. Mm, ¿Y ahí me escuchan mejor o no? ¿O también bajo? Más o menos. ¿Y ahí? Ahí sí, profe. A ver, déjenme escuchar. ¿Me pueden hablar de nuevo? ¿Alguno o alguna? Ahí se escucha mejor, profe. Ya, ok. Tecnología no me acompaña. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí se escucha más clarito. Ya, no sé lo que hice, pero algo modifiqué en la parte del audio. Ya, ahora sí vamos. Ya, ok. Entonces, ahí sí ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias por contestar. Ya, entonces, nos quedan algunas clases, ¿verdad?, de farmacología desde el punto de vista de los contenidos de fisiopatología. Y en ese contexto, si bien estuvimos hablando acerca de algunos antiinflamatorios, ¿verdad? Los AINES, en el contexto de la inflamación, nos falta ver todavía algunos otros fármacos que tienen que ver con lo mismo. A pesar de que ya tuvieron el certamen asociado, eh, no alcanzamos a ver todos los fármacos que tienen influencia, ¿verdad?, sobre la inflamación, el dolor y etcétera. Entonces nos falta ver los corticosteroides. Me imagino que alguna vez ha usado este tipo de medicamento. En general, hay muchos tratamientos de este estilo que se usan en forma tópica para inflamaciones de la piel. Y la verdad que los glucocorticoides o corticosteroides son fármacos que se ocupan mucho para manejar la inflamación y el efecto que tienen es mucho más intenso de lo que se puede conseguir con un inhibidor de la ciclooxigenasa. Esto es porque modifica la transcripción de genes y eso lleva entonces a que se generen distintos efectos antiinflamatorios y esto tiene que ver por su mecanismo de acción. ¿Para qué se ocupan estos fármacos? En general se ocupan para manejar el procesos inflamatorios crónicos, sobre todo para el manejo agudo de esos procesos inflamatorios crónicos que pueden ser enfermedades autoinmunes, por ejemplo,
Y ahí existe una gama de enfermedades autoinmunes donde eventualmente los glucocorticoides pueden tener cierta eficacia. Sin embargo, el uso está restringido a situaciones específicas inflamatorias porque tienen muchos efectos secundarios que los que vamos a ver en esta clase. Entonces, los glucocorticoides nacen de la premisa de que existe una molécula en nuestro cuerpo que tiene esta acción glucocorticoide, que es el cortisol. Entonces, el cortisol se secreta, ¿verdad? Bajo la estimulación endocrina que está regulada específicamente desde el hipotálamo, que se secreta la hormona CRH, estimula la pituitaria anterior que libera la ACTH, y esta hormona, ¿verdad? Por una regulación endocrina es capaz de estimular en la corteza adrenal para secretar entonces cortisol. Y el cortisol, me imagino que ustedes saben, de hecho uno por una solamente conversación con alguien, pues de hecho se sabe, ¿verdad?, de que los niveles elevados de cortisol están asociados al estrés. Y es verdad eso. La verdad es que los niveles de cortisol normales, fisiológicos, están asociados a un ritmo circadiano. De hecho, normalmente se libera cortisol en la mañana y luego hay un periodo en la noche donde se libera también cortisol en menor medida para regular, ¿verdad?, el estado fisiológico, por ejemplo, en el caso del cortisol está asociado, ¿verdad?, a la estimulación adrenérgica necesaria para iniciar el día, ¿verdad? Y eso lleva entonces a fenómenos fisiológicos regulados a través del hipotálamo y la hipófisis. Cuando esto se desregula, que es como lo que se observa acá, ¿verdad? De hecho, existe un feedback negativo, que eso en general el sistema endocrino tiene esta regulación bien fina, ¿verdad? De cuando existe la liberación, esta misma liberación de cortisol es capaz de inhibir su propia liberación, que lleva entonces a la acción sobre la pituitaria, específicamente la pituitaria anterior o bien el hipotálamo. Cuando hay estrés, esto se modifica y de hecho la secreción de cortisol se ve exacerbada y eso lleva a distintos fenómenos, tanto a nivel del sistema nervioso central o bien a nivel de otros órganos, porque el cortisol regula muchas funciones. ¿Alguno de ustedes sabe lo que regula el cortisol fisiológicamente hablando? Yo al menos no. Ya, porque fisiológicamente regula varias cosas. Por ejemplo, regula la función cardíaca a través de la hemostasis a nivel del volumen sanguíneo, por ejemplo, tiene un efecto hidroelectrolítrico, tiene un efecto sobre el sistema inmunológico. De hecho, el exceso de cortisol está asociado, ¿verdad?, a inmunosupresión. Es por eso que cuando uno está muy estresado, generalmente aparecen enfermedades asociadas al estrés, por ejemplo, que uno se resfría más o que tiene mayor predisposición a las infecciones. No sé si se han dado cuenta que cuando uno está más estresado, en general puede estar más resfriado o puede estar más susceptible a infecciones. Y eso tiene que ver porque el efecto del cortisol es inmunosupresor, que es la finalidad finalmente que tiene como tratamiento farmacológico, y es lo que se busca al final. Ahí vamos a revisar entonces estos efectos. Una de las cosas que ocurre es que el cortisol se genera, ¿verdad?, a través de la cortisona y la participación de una enzima que se llama 11-de-hidroxicorticosterona o hidrogenasa, la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que permite entonces la generación del cortisol y es capaz entonces de generar esta molécula que va a tener actividad biológica, que fisiológicamente entonces va a regular no solamente la actividad de receptores de glucocorticoides, sino que también de mineralocorticoides. Y es acá cuando yo les menciono de todos los efectos que tiene el cortisol. Normalmente el cortisol, cuando se secreta en esta forma circadiana, es capaz de actuar y regular el sistema inmunológico, reduce entonces esta actividad, está asociado entonces, el sistema inmunológico normalmente responde a ciertas situaciones que requieren, por ejemplo, la liberación de citoquinas, el cortisol es capaz de inhibir esas acciones. Por otro lado,
regula negativamente la actividad cardiovascular, principalmente porque es capaz de generar retención de sodio y agua. Tiene un efecto a nivel del hígado, del tejido adiposo, del tejido muscular, y una de las principales características de este efecto es que genera efectos catabólicos. Eso quiere decir que existe una liberación del contenido que tienen estos órganos dependiendo de la actividad del órgano para favorecer entonces este estado de alerta que está asociado al cortisol. También está reduciendo el dolor en forma indirecta por este efecto inmunológico y lleva entonces a la inhibición de las vías nociceptivas mediadas por la inhibición entonces del sistema inmunológico. Y de esta forma entonces el cortisol participa en un sinnúmero de efectos fisiológicos. Mecanísticamente hablando, los corticosteroides emulan la acción del cortisol y el cortisol como blanco farmacológico tiene el receptor de glucocorticoides, que es aquel que se encuentra en distintos órganos para ejercer una acción nuclear. Esa es la principal característica. Entonces, el mecanismo de acción es unirse a un receptor de glucocorticoides, el cual es capaz de migrar al núcleo, se encuentra en el citoplasma, migra al núcleo y favorece la transcripción de genes y reprime la transcripción de genes. ¿Qué genes? Lo que hace principalmente es inhibir la transcripción de genes inflamatorios, como sale acá, donde se ve entonces, se visualiza que se suprime la expresión de estos genes como las interleuquinas, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, por ende, y tiene que ver principalmente entonces porque no se reclutan coactivadores necesarios para la transcripción de estos genes. Y por otro lado, este receptor unido al fármaco o en el caso del cortisol, lo que hacen es que transcriben, se unen a un sitio de reconocimiento en el ADN para transcribir genes antiinflamatorios, como la interleuquina 10, la anexina A1, y esto promueve efectos antiinflamatorios, que eso es muy importante desde el punto de vista de lo que se busca con el tratamiento. Entonces no se genera un solo efecto, se generan varios efectos y va a depender del órgano en el cual se ejerza el efecto. Normalmente lo que se busca es que sea un efecto antiinflamatorio y por tanto la acción principal la tiene a nivel de la respuesta inmunológica. Sin embargo, este receptor está en todo el cuerpo y va a ejercer efectos de acuerdo a esta misma acción, de ser agonistas del receptor. Y ahí existen varios fármacos de esta familia. Yo creo que más de alguno ha escuchado la prednisona, por ejemplo, o la betametasona, o en el caso que sale acá, la dexametasona, que son fármacos que se van a unir al receptor, van a ser agonistas y van a transcribir o reprimir la actividad génica. Como se observa acá en forma más gráfica, entonces el cortisol o cualquier agonista del receptor se va a unir a nivel citoplasmático y va a permitir la migración de este receptor a nivel nuclear para la generación de la transcripción de genes antiinflamatorios o bien la represión de genes inflamatorios. Adicionalmente, se ha descrito que este tipo de receptores también se encuentra a nivel del citoplasma, y lo que lleva con esto es que a nivel citoplasmático puede generar efectos no genómicos, es decir, no asociados a la transcripción de genes, y estos efectos no genómicos, perdón, tienen una acción específicamente inhibiendo la fosforilación de ciertas proteínas que están asociadas a la inflamación. Una de estas proteínas se llama NF-κB, que regula la función inflamatoria. De hecho, es como un sensor inflamatorio que tienen las células y que es capaz entonces este receptor, cuando se asocia a su agonista, de ejercer acciones no genómicas. Esto en términos muy sencillos desde el punto de vista del mecanismo. Ahora, en esta transcripción de genes antiinflamatorios existe entonces esta acción, ¿verdad?, a nivel del ADN de transcribir estos genes como la anexina A1, que este gen es capaz, o sea, esta proteína es capaz de ejercer efectos negativos, ¿verdad?, la regulación de proteínas como la ciclooxigenasa 2 y la fosfolipasa 2, que vimos que era muy importante al momento de generar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero además esta proteína está asociada, ¿verdad?, a la reducción de la actividad de células inflamatorias, por ejemplo, reducción de la adherencia endotelial de los neutrófilos, de la transmigración, y eso
tiene como finalidad un efecto inmunológico, por tanto reprime la acción inmunológica, esa respuesta inmunológica, y es por eso que son inmunosupresores. Ahora, lo más importante también de acá es que estos receptores, como son nucleares, tienen un efecto retardado porque tienen que transcribir genes. Y eso también lleva a que no sean de uso agudo como lo son los AINES. ¿Se acuerdan que yo en clase les mencioné acerca de esa característica? Que a mí se me duele la cabeza, lo primero que voy a optar es a un fármaco que me reduzca el dolor de cabeza. En ese sentido, este tipo de fármacos no se ocupan en ese aspecto porque el efecto es más retardado. Y es por eso que se ocupan específicamente para acciones antiinflamatorias globales que comprenden muchos fenómenos inflamatorios. Entonces, normalmente los efectos fisiológicos del cortisol tienen efectos metabólicos en esta acción catabólica que tienen, efectos hidroelectrolíticos por la retención de sodio-agua que puede conducir, efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, que es el mecanismo por el cual ejerce sus efectos farmacológicos los agonistas del receptor de glucocorticoides, ejerce por este mismo efecto hidroelectrolítico efectos cardiovasculares, efectos musculoesqueléticos, porque lo que hacen por su catabolismo es destruir también tejido, y también tiene efectos centrales en la regulación de ciertas funciones cerebrales. ¿Qué tipo de fármacos son pertenecientes a esta familia? El más conocido es la prednisona, pero existen muchas alternativas de estos fármacos, y la característica que tienen estructurales que son esteroidales. Por eso se llaman glucocorticoides y por eso se llaman este grupo antiinflamatorios esteroidales. Y se hace la diferencia entonces con los antiinflamatorios no esteroidales, que son los AINES. Esta característica entonces es compartida en muchos de estos fármacos. Aquí está la triamcinolona, la dexametasona, la betametasona, que son fármacos que se ocupan en distintas condiciones patológicas. Por ejemplo, la triamcinolona existen presentaciones bien eh, establecidas para el uso, por ejemplo, en cremas, que para distintas condiciones inflamatorias de la piel, o bien también se puede ocupar a través de la vía inhalatoria para pacientes que tienen trastornos como el asma. Y en este contexto, ¿en qué se diferencian estos fármacos? Porque si son antiinflamatorios, ¿cómo hacen su acción antiinflamatoria? Lo más importante es que todos se diferencian del fármaco o de la molécula endógena, el cortisol, porque todos son más potentes que el cortisol. Por ejemplo, la prednisona es 4 veces más potente que el cortisol, pero además es que tiene muy poca o casi nada efecto en la retención de sodio. Por ejemplo, la prednisona es capaz de ejercer un efecto o tiene actividad reteniendo sodio, mientras que fármacos de acción extendida tienen una mayor potencia antiinflamatoria y casi no tienen efectos en la retención sodio-agua. Eh, a pesar de esto, de que son más potentes, eso significa que requieren menos dosis para producir el efecto. En general, los efectos que se consiguen con los glucocorticoides son todos equivalentes. Eso quiere decir que las dosis que se dan usualmente son dosis que son equivalentes entre fármacos. Por ejemplo, la dosis que se da de prednisona em, puede ser de 5 miligramos, ¿verdad? Y esto es equivalente a una dosis de betametasona de 0,6 miligramos, por ejemplo. A eso me refiero. En general, son dosis equivalentes que ejercen un efecto antiinflamatorio equivalente, y es por eso que esa es la razón de por en general pueden ser ocupados indistintamente para conseguir el mismo efecto antiinflamatorio. Ahora, muchos de estos se pueden dar en forma oral, algunos se dan en forma inyectable, y muchos de ellos tienen esta capacidad entonces de penetrar, tener un efecto tópico local, y que ejercen entonces a través de la utilización de cremas, por ejemplo, que es muy habitual del uso de glucocorticoides. Aquí podemos observar de que en esta actividad hay algunos que son preferentemente tópicos, como es la betametasona y la dexametasona, o la triamcinolona comparado, por ejemplo, con la prednisona, que es básicamente de acción oral. De hecho, la hidrocortisona existen presentaciones intravenosas
orales y tópicas. Y es muy utilizado para, por ejemplo, inflamaciones leves de la piel. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Profe, ¿cómo funciona eso lo de la retención de sodio? Eso me parece que viene en la siguiente diapositiva, pero me voy a adelantar. Eso ocurre principalmente por la retención sodio de agua a través de la actividad de receptores de mineralocorticoides. Entonces, esta acción mineralocorticoide también no es que se una solamente a receptores de glucocorticoides, sino que también regula la acción de la aldosterona sobre receptores de mineralocorticoides. ¿Ahí alguien levantó la mano? ¿O era la misma persona que me habló? No, no es un compañero. Ah, Martín, perdón, Martín. Yo levanté la mano. ¿Sí? Martín, lo escucho. Sí, profe. No le escucho Quería bien. preguntarle, que Que le escucho como cortado, Martín. Si quiere me puede escribir en el chat. No sé si es más fácil. Ya, no se preocupe. Si les quedan dudas, igual lo pueden hacer a través el del correo o a través del foro si es que les quedan dudas de alguno de estos contenidos. Lo que sí, con respecto a la pregunta de Cristian, es que efectivamente tienen acción mineralocorticoide no por su efecto glucocorticoide, sino más bien por la acción sobre receptores de mineralocorticoides. Y esa acción que regula la aldosterona es la capaz de regular entonces la volemia. Entonces lo que hace esa acción específicamente retiene sodio-agua, que es lo que sale, me parece, la siguiente diapositiva. Em, Esta de acá. Ya entonces lo que ocurre es que esta acción es poco selectiva del cortisol, por decirlo de alguna forma. Y el cortisol en sí tiene esta acción, ¿verdad?, de actuar en receptores de glucocorticoides, pero también de regular las acciones del receptor de mineralocorticoides. Y de esa forma se retiene sodio-agua y eso ejerce, ¿verdad?, fisiológicamente la regulación de la volemia. Patológicamente esto pudiera generar un efecto adverso que podría aumentar la hipertensión si es que el fármaco se consume en forma extendida en el tiempo. Y eso puede ocurrir en un tratamiento crónico para alguna condición inflamatoria. Normalmente o habitualmente nosotros vemos que este tipo de tratamiento no se extiende en el tiempo para situaciones que lo ameritan. Por ejemplo, en una inflamación asociada a un fenómeno infeccioso. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen laringitis o faringitis, han visto que esas situaciones son abordadas muchas veces con un glucocorticoide para, por ejemplo, permitir que el paciente pueda hablar, porque generalmente cuando son laringitis no se puede, se pierde la voz. Esa característica, entonces, generalmente es de una indicación aguda de un tratamiento de glucocorticoide y por tanto estos efectos que salen acá indeseados generalmente están reducidos. O, por ejemplo, ya que estamos en época de alergia, y lamentablemente la profesora es el ejemplo perfecto para para esta clase, los pacientes con mucha alergia, lo que se hace es indicar tratamientos glucocorticoides para reducir entonces esta reacción inmunológica excesiva frente a alérgenos. Y eso lo que hace entonces es permitir la estabilización de esos pacientes por causa de estos fenómenos inflamatorios asociados a una cosa estacional. Por ejemplo, el platón oriental, que muchos de nosotros podemos ser alérgicos a ese tipo de fenómeno, ¿verdad? Que podemos ser alérgicos. Bueno, yo no sé ustedes, pero en esta época, en general, eh, como todo florece, eh, el florecimiento, ¿verdad?, de la primavera hace que muchos de nosotros estemos en una condición precaria, ¿verdad?, frente al fenómeno inflamatorio asociado a alérgeno. Y es aquí son pero indicados, yo creo que
No inicialmente, pero sí en las situaciones cuando ya se torna desmedida la inflamación. Yo no sé si alguno de ustedes en esta época toma glucocorticoides. No me digan que soy solo yo. De hecho, ahora yo estoy en tratamiento de glucocorticoides por la alergia. Profe, ahí me queda la duda, ¿cuál es la diferencia entre los glucocorticoides con los antihistamínicos? Que es muy buena la pregunta, Fernanda, porque es lo que vamos a ver después. El antihistamínico tiene una acción específica sobre receptores de histamina y eso tiene que ver más bien más que nada con la degranulación del contenido de mastocitos, ¿verdad? Que se liberan y liberan mucho contenido inflamatorio, dentro de los cuales está la histamina. Y la histamina regula fenómenos de alergias, prurito, por ejemplo, esta situación de que uno tiene vasodilatación a nivel de la nariz, ¿verdad? Y que aumenta la secreción y por eso uno anda mocoso, o la secreción de los ojos también asociada a esto de que a uno le piquen. Generalmente se manejan con antihistamínicos. Los glucocorticoides son cuando es un tratamiento, cuando esos antihistamínicos no son suficientes para abordar esa situación inflamatoria. Entonces, Ah, a pesar de que tomo el antihistamínico, igual estoy con la rinitis, ¿verdad? Igual estoy con una hiperproducción de moco, estoy con rash cutáneo, por ejemplo, si es que me roza algo que me da alergia, me genera igual y está todavía, genera como esta urticaria gigantesca que requieren un tratamiento más intenso antiinflamatorio. Entonces, en el ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. En el ejemplo es que en el caso mío, yo ahora estoy con el antialérgico y el antialérgico no fue suficiente para evitar la inflamación asociada al crecimiento del pasto al cual yo soy alérgica. Entonces, cuando cortan pasto, yo me congestiono completamente. Y eso tiene que ver porque mi respuesta inflamatoria es muy exacerbada. Entonces el antihistamínico no es suficiente para eliminar esa respuesta. Entonces ahí el glucocorticoide es esencial para reducir entonces el fenómeno inflamatorio por el alérgeno, que en mi caso es el pasto. Ahí Lidi levantó la mano. Hola, tengo una Hola. duda. Lo que pasa es que mi Sí. papá tiene POC y hace no mucho tuvo Sí. una crisis y le recetaron prednisona. Primero comenzó con 10, después con 5 y ahora está en 2,5. Mi pregunta es que está con este medicamento hace como un mes y medio. En cuanto a los efectos adversos que pueden pasar por el uso prolongado del medicamento, ¿qué pasaría ahí? Porque igual encuentro que es Muy harto buena tiempo. pregunta, Lidi, y muy buena tu acotación con respecto a a la reducción de la dosis, que es una de las cosas que vamos a conversar ahora. Porque el glucocorticoide efectivamente tiene una indicación aguda, como la que acabo de manifestar en mi ejemplo clínico y en los ejemplos asociados a fenómenos inflamatorios agudos. Sin embargo, se puede indicar en este tipo de condiciones, porque la enfermedad de EPOC tiene una enfermedad crónica que está asociada, ¿verdad?, a la disfunción pulmonar, asociada a fenómenos inflamatorios de estrés oxidativo, productos de algún daño que se haya ocurrido en el órgano. Entonces ahí, cuando hay exacerbaciones de la condición, eh, donde por ejemplo existen episodios donde el paciente le cuesta, tiene dificultad respiratoria, se indica el tratamiento en forma crónica. Y eso tiene repercusiones, específicamente como las que se ven acá en la diapositiva, porque lo que ocurre es que ocurre un catabolismo de proteínas que, por ejemplo, aumenta la producción o la liberación de glucosa a la sangre que puede precipitar la diabetes mellitus. Entonces, si los pacientes ya tienen diabetes, podría ser de consideración de que lo que esté ocurriendo finalmente está potenciando los efectos de la hiperglicemia. O bien, que dependiendo de la exposición, que en el caso de ser un mes, puede haber este tipo de situaciones de atrofia de tejidos, por ejemplo, pérdida muscular, osteoporosis, inhibición del crecimiento e incluso daño de la piel. Y si es prednisona, además podría también tener efectos sobre la hipertensión. ¿Por qué ocurre esto? Me voy a adelantar a esta diapositiva. Porque el efecto positivo de los fármacos de este estilo, ¿verdad? Genera
efectivamente el efecto antiinflamatorio, pero esta exposición constante al glucocorticoide genera un sinnúmero de efectos secundarios producto de esta actividad de los glucocorticoides. Y en este caso, pacientes que reciben por más de un mes el tratamiento pueden visualizar cualquiera de estos efectos adversos, que puede ser aumentar el riesgo cardiovascular si es que ya tiene algún antecedente cardiovascular, generar efectos oculares, por ejemplo, puede precipitar el glaucoma producto del uso del glucocorticoide en forma extendida, puede adelgazar la piel, generar hirsutismo, puede generar úlceras gástricas producto del uso excesivo, o bien por el uso concomitante con AINES, puede aumentar, este es el efecto más característico que es el efecto del aumento de peso, que es el efecto metabólico, que hay aumentan de peso los pacientes con el uso crónico, generan obesidad y generan una redistribución de la grasa. Entonces, normalmente aumenta la grasa visceral, se genera la cara de luna, que está asociado al síndrome de Cushing iatrogénico, que es una característica muy particular del uso crónico de los pacientes con glucocorticoides, que es evidente y es muy clara, porque es como una hinchazón en la cara y que no se refleja como una obesidad completa del cuerpo de ese paciente. Y además, cuando hay un uso extendido, se genera una condición que se llama la joroba de búfalo, que es el depósito excesivo de grasa aquí en la parte trasera, en la parte de la espalda de los pacientes, que es muy característica también de esta situación, pero lleva efectos de osteonecrosis, pérdida muscular y el aumento de las infecciones. En un mes pueden producirse estas acciones, pudieran algunas visualizarse específicamente las que tienen de acción metabólica, que pudiera tener tu papá en estos momentos, y es por eso que se requiere de una eh, retirada del fármaco lentamente, eh, qué es lo que está recibiendo, lo que le está pasando a tu papá, ¿ya? Porque eso tiene un significado también de por qué se hace en forma lenta. Yo no sé si alguno de esos efectos se ha presentado en tu papá. No, o sea, sí le he notado la carita como más inflamada, eso sí, pero del Esa es la más otro, característica. sí, sí, del otro al parecer no, no, y en médico tampoco nos han dicho nada como ese estilo. Claro, es que porque probablemente es de un mes el tratamiento. Y de hecho, por eso se hacen no más extendido que un mes el tratamiento para evitar todas estas complicaciones. En la forma aguda, estas complicaciones no se visualizan, no aparecen. Y la más característica es la cara de luna, que es la Mm. hinchazón de la carita y es redistribución de grasa a la cara. Esa es la característica que tiene. Ahora, yo les tengo que explicar qué cosas pueden ocurrir. Y una de esas cosas que me adelanté en la diapositiva, pero es la que quería explicar acá, que era el efecto de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, que es la característica de perder densidad ósea producto de un desequilibrio en la actividad de las células que regulan la homeostasis ósea. Que las células que regulan la homeostasis ósea son dos: el osteoclasto y el osteoblasto. El osteoblasto genera hueso y el osteoclasto destruye hueso, y eso depende de esta actividad, de la cantidad de calcio que hay en la sangre. Entonces, cuando hay mucho calcio, el calcio se toma de la sangre y se lleva al hueso y se genera hueso. Y si hay poco calcio en la sangre, genera lo contrario. Entonces, en esa homeostasis se regula por la cantidad de calcio en sangre, pero cuando está el glucocorticoide, lo que hace es activar receptores, ¿verdad?, en el osteoblasto, que llevan entonces a inhibir la actividad de esta célula y promueve en forma secundaria la actividad de los osteoclastos, que son los que degradan hueso. Y en la medida que esto permanezca constante activado de esta forma, se reduce la densidad ósea y por tanto la integridad del hueso. Y eso puede provocar, sobre todo en pacientes que ya tengan esta condición, aumento de fracturas, por ejemplo, que es característico de este tratamiento. En el chat, ya, muy buena pregunta, Martín. Efectivamente, la aplicación tópica también puede haber daño. Y de hecho, si los pacientes, por ejemplo, pacientes con condiciones como dermatitis atópicas o
psoriasis, por ejemplo, los pacientes que usan frecuentemente un glucocorticoide tópico, lo que visualizan es adelgazamiento de la piel. De hecho, se ve como la piel arrugadita. No sé si alguna ha usado alguna vez. Em, y eso es el efecto principal del efecto tópico. No se genera ni uno de los efectos sistémicos, porque la absorción, si bien ocurre a nivel tópico, es muy poquita. Generalmente no produce efecto sistémico en la aplicación tópica. Ahora, se generan estos efectos y se genera este síndrome iatrogénico, síndrome de Cushing iatrogénico, que es lo parecido que ocurre cuando existe el síndrome de Cushing, que es por el excesivo liberación de cortisol. Esto es lo mismo que se produce en esa condición, pero inducido por glucocorticoides como dexametasona, betametasona, prednisona, que está la joroba, ¿verdad? El incremento de la grasa visceral y la cara de luna, que es muy característica entonces de esta condición. Aquí se resumen los efectos terapéuticos y los efectos adversos del uso de glucocorticoides, y es lo que se busca finalmente reducir la inflamación asociada a un fenómeno patológico. Y es por eso que tienen utilidad en distintas condiciones patológicas como el EPOC. Profe, Ahora, sí, Jimmy. por ejemplo, cuando mi compañera mencionó que le fueron reduciendo la dosis, es para como minimizar el efecto adverso que puede existir, como al momento de retirar de golpe el tratamiento. No, principalmente, o sea, efectivamente se van a reducir los efectos secundarios. Sin embargo, no se van a reducir y es principalmente la retirada de la dosis que se baja paulatinamente tiene que ver con esta diapositiva de explicación. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que se regulaba fisiológicamente, ¿verdad?, la secreción de cortisol a través de la actividad endocrina regulada por el hipotálamo, hipófisis y la glándula. Eso ocurre normalmente. Pero si se entrega el glucocorticoide, lo que ocurre con esta regulación es que se suprime, ¿verdad? Porque está dando mucha dosis de glucocorticoide. Por tanto, se reduce la secreción, se inhibe la secreción del hipotálamo, se reduce la secreción de ACTH y por tanto lo que ocurre en la glándula es que se atrofia, o sea, se disminuye de tamaño. Y por tanto no está capacitada para secretar nuevamente cortisol habitual. Entonces, ¿qué pasaría si se descontinúa de un viaje la dosis? Lo que ocurre es que se activa nuevamente el eje, sin embargo, la glándula está atrofiada. Entonces, no hay forma de secretar cortisol. Entonces, esta señal que está mandándose es tan intensa que lleva a que se genera una condición que se llama insuficiencia suprarrenal aguda, que está asociada con una serie de síntomas como fatiga, náusea, diarrea, debilidad muscular, pérdida de peso, hipoglicemia, y se genera una desregulación hidroelectrolítica que puede ser inclusive mortal por causa de esta atrofia de la glándula. Entonces, lo que le pasa al papá de la compañera, ¿verdad? Es que esta reducción paulatina lo que lleva a restablecer esto en forma paulatina. Y entonces permite que la glándula de forma paulatina reincorpore su función, que es lo que se consigue entonces con la retirada paulatina de la dosis. En el caso de que esto ocurra, ¿verdad? Que el paciente de un día a otro, después de recibir por 2 semanas, 3 semanas el tratamiento, suspenda abruptamente el tratamiento, lleva a esta condición y se puede ayudar a esta condición para evitarla con la administración endovenosa de hidrocortisona o cortisol. Y eso lleva entonces a que se pueda restablecer rápidamente la función de la glándula. Sin embargo, es una situación como complicada de salud, es como algo muy grave que le puede pasar al paciente por el uso de glucocorticoides y la retirada abrupta del glucocorticoide. No sé si se entiende de esa forma. Sí, profe. Entonces, por eso se debe retirar paulatinamente. Entonces, lo que le va a pasar al papá de la compañera, ¿verdad?
es que se retira, ¿verdad? Ya la dosis de 2,5 y probablemente después, la siguiente semana, sea en dosis alternas de 2,5 y en algún momento se elimine completamente. Va a restaurar, entonces se va a reducir todos los efectos manifestados por la actividad glucocorticoide, que en este caso solamente va a reducirse la grasa en la carita, se va a deshinchar el papá, y luego se va a restablecer las funciones que no se ven, ¿verdad? No son visuales. Por ejemplo, probablemente si tenga hiperglicemia, eso se va a restablecer. También se va a restablecer los niveles de lípidos también que pueden estar en la sangre excesivos, producto del glucocorticoide. ¿Vamos ok? Ok, y esos son los glucocorticoides. ¿Para qué se ocupan? Se ocupan para esas situaciones de salud específicas. No es algo que yo voy a ocupar cuando tenga algún tipo de dolor, o cuando tenga algún tipo de inflamación específica asociada a un daño, por ejemplo. Va a estar siempre indicado en situaciones que el glucocorticoide es efectivo. Yo les menciono las alergias estacionales porque pacientes con alergia en algún momento sí ocupan glucocorticoides porque es muy excesiva la manifestación inflamatoria. Sin embargo, pacientes más normales pueden ocupar solo antihistamínico y con eso van a conseguir su efecto farmacológico. Es por eso que muchos de ustedes, incluida yo, estamos tomando antihistamínico en esta fecha. Y existen distintos antihistamínicos. Generalmente los antihistamínicos que son antialérgicos son aquellos que bloquean el receptor H1 de histamina. Ya esa definición es muy importante, porque aquellos que hacen eso son los que tienen acción antialérgica. Los antihistamínicos que bloquean receptores H2 tienen una acción antiulcerosa, ya que son otro tipo de fármacos que no vamos a ver específicamente en esta clase, pero le hago la diferencia. Entonces, esa característica es la que permite entonces la diferencia de la acción. Ahora, ¿dónde está la histamina? Normalmente están los basófilos y los mastocitos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, estos contenidos de esta célula se liberan frente a la acción de ciertos antígenos y la respuesta antígeno-anticuerpo. Es más, los mastocitos liberan su contenido por la actividad de la inmunoglobulina E. Y adivinen, la gente que es alérgica siempre tiene un poquito más de inmunoglobulina E andando en el organismo, y generalmente se activa producto de la participación inmunológica. Distintas células van a facilitar este efecto. Em, pero además la histamina está también a nivel central, y regula, y a nivel gástrico. Esto es lo que regula la alergia, esto es lo que regula el estado de alerta y esto es lo que regula la secreción ácida. En el caso del cerebro, no les voy a dar especificaciones de cómo la regulación, pero sí la histamina lo que hace es estimular receptores de histamina a nivel central y van a estimular la vigilia. Ese es el efecto final, vigilia. Y por otro lado, a nivel gástrico, la actividad de la histamina aumenta la secreción de protones en el estómago y eso facilita entonces a nivel del bolo alimenticio, la desintegración, ¿verdad?, del bolo para poder después, a nivel intestinal, absorberse los nutrientes. En este concepto de liberación de histamina, ¿verdad? Yo les mencioné que en los mastocitos son capaces de generar la degranulación del mastocito, que es la liberación de su contenido, producto de distintas acciones. Y vemos acá la principal, que es la regulada por los antígenos, que entonces permiten entonces esta activación del mastocito, y sus gránulos se posicionan, ¿verdad?, a nivel de la membrana y se libera su contenido, el cual contiene histamina más otras citoquinas o factores inflamatorios. Por ejemplo, tiene leucotrienos, tiene serotonina que también promueve efectos vasoactivos. De hecho, la histamina, uno de los efectos es generar vasodilatación, que es característico de sus acciones. Y existe entonces esta fase de sensibilización, que es la interacción con linfocitos para generar esta respuesta inmunológica, y luego la fase sintomatológica, que tiene que ver con las acciones de los tejidos. Entonces, en este contexto,
la situación que ocurre cuando la histamina está libre, ¿verdad? Y capaz de actuar en los receptores H1 a nivel periférico, o sea, quiere decir no a nivel central, es que lo que genera es un fenómeno inflamatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay aumento de la permeabilidad vascular, que hay aumento de la vasodilatación y se genera un fenómeno inflamatorio producido entonces por la histamina que ha sido consecuencia de la degranulación del mastocito producto de un alérgeno. Ya eso es lo que ocurre básicamente. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros vemos en ese contexto? Por ahí, por ejemplo, aquí salía acerca de las distintas componentes de estos mediadores que les mencioné anteriormente. Me parece que sale en la que viene. Acá, me voy a adelantar. Y esta característica, entonces, estos receptores promueven distintas acciones alérgicas. ¿Cuáles son esas acciones alérgicas? Por ejemplo, la broncoconstricción. Los receptores H1 son capaces de regular la broncodilatación y la broncoconstricción. Es por eso que los antihistamínicos, o en esta fecha también hay pacientes que presentan como broncoconstricción producto del alérgeno en cuestión. Entonces se puede administrar, o el efecto de estos fármacos va a producir un efecto de broncodilatación, al contrario, va a generar esta sensación de picazón. Hay pacientes que presentan mucha picazón, por ejemplo, que la ropa le pica o que el detergente le dio alergia, del detergente de la ropa. Eso lleva entonces a la manifestación de picazón, que es característico también de la histamina y el aumento de la permeabilidad, que eso hace que se genere como una situación que permite, por ejemplo, el aumento de las secreciones, como lo que ocurre a nivel de la rinitis. Voy a volver atrás, perdón, está maullando mi gato por detrás. Es como que sabe que estoy en clase, mi gato. Y esto permite entonces que se genere esta actividad. Ahora, existen distintos tipos de receptores de histamina, como les mencionaba anteriormente, va a depender de la parte del organismo en la cual se encuentra. Principalmente, los principales son receptores H1 y receptores H2. Los receptores H1 se encuentran a nivel ¿verdad? Vascular, en el nivel de algunas glándulas, a nivel de cardíaco y a nivel central. Y los H2 también se encuentran en distintos niveles, pero primordialmente a nivel gástrico. Y existen otros también descritos, que son los H3 y H4, pero que tienen menores implicancias farmacológicas. De hecho, los fármacos que se han diseñado en la actualidad van enfocados en actuar en estos dos receptores. Que ahí se me corrió, pero en esos dos receptores. Desde el punto de vista de la acción H1, tiene que ver con receptores acoplados a proteína G, específicamente GQ, que cuando la histamina se une a estos receptores, genera un aumento de calcio intracelular producido por la fosfolipasa C, que aumenta el IP3 y esto aumenta el calcio, y esto lleva a distintas consecuencias intracelulares, que lleva, por ejemplo, a que se genere vasodilatación a través de mm, la óxido nítrico sintasa. Me costó decir esto en español, perdón. Y esto, la vasodilatación se genera y promueve entonces esta característica asociada por ejemplo, el aumento de la mucosidad, etcétera. Y esto lleva entonces a que esta actividad regule distintos efectos inflamatorios asociados al receptor. Entonces los fármacos actúan como antagonistas del receptor. Son antagonistas del receptor H1 de histamina. En el caso del receptor H2, es un receptor que se acopla también a proteína GQ, pero los efectos que promueve acá, perdón, GS-GQ, en este caso primordialmente GS lo que promueve, por tanto aumenta AMP cíclico y aumenta la actividad de pKa. Y esto está directamente relacionado con el aumento de la actividad de la bomba de protones a nivel gástrico y que promueve entonces la secreción de protones al estómago. Desde el punto de vista de los síntomas clínicos asociados a la liberación de histamina, los más leves y que son cutáneos también pueden ser los eritemas, la urticaria y la picazón, que son los más clásicos. Existen también asociados
a efectos moderados, que existen reacciones de la piel, pueden haber incluso arritmias, hipotensión moderada, distrés respiratorio moderado. Y ya cuando son efectos severos de la acción de la histamina, tenemos situaciones complejas de salud, donde hay hipotensión severa, fibrilación ventriculares, arresto cardíaco, y todo esto puede llevar a la muerte de los pacientes. Es por eso que, para, ¿me escuchan? Me pasé a llevar el audífono. ¿Me ¿Sí se escuchan? escucha? Sí, Ya. Para la acción de los antihistamínicos H1, tiene principalmente el efecto que ver con los efectos leves y cutáneos. Para eso son. Para los moderados, generalmente pueden estar asociados no solamente los antihistamínicos, sino que también se asocian los glucocorticoides y en alguna medida tal vez algunos tratamientos vasoactivos, como para regular la presión arterial. En este caso, en los moderados y en severos se ocupa mucho o se ocupa en alguna medida la adrenalina. ¿La han escuchado? De hecho, hay unos lápices que tienen adrenalina en los pacientes que tienen reacciones alérgicas de consideración. O sea, no sé si alguno los conoce o alguno es alérgico a ese nivel que tiene uno de estos lápices de administración subcutánea de adrenalina. Están eso como jeringa prácticamente, como que son instantáneos y se inyectan en el... Exacto. De hecho, hay Claro. varias personas que son alérgicas, por ejemplo, a ciertos alimentos eh, que, que pueden estar, de verdad, con contaminación cruzadas con otros alimentos y aparece la reacción de hipersensibilidad. Generalmente algunos alimentos como las nueces, alimentos tipo, nueces principal, el maní es muy alérgeno. Hay muchos pacientes que son alérgicos al maní, o bien alérgicos a algunas frutas. Por ejemplo, el kiwi. El kiwi también genera muchas reacciones de hipersensibilidad y que son exacerbadas. Entonces, ese tipo de pacientes, cuando han presentado una reacción de hipersensibilidad de esta magnitud, de gran envergadura, generalmente esos pacientes andan con estos lápices de administración rápida para evitar la anafilaxis severo y generar entonces la muerte de esos pacientes. Puede ser letal y no se produce por el alérgeno en particular, sino que se produce porque hay un problema hidroelectrolítico generalizado, hemodinámico, que lleva a un shock anafiláctico. Eso es lo que pasa. ¿Cuáles son estos fármacos? Existen varios fármacos de esta familia. Ay, alguien me habló en el chat. Yo me imagino que sí, porque va a depender de la magnitud de la condición. Los pacientes que presentan este tipo de alergias, porque la pregunta de Martín tiene que ver cuando se inyectan la adrenalina, ¿deben ir al médico después? Va a depender de la envergadura. Generalmente los pacientes que se inyectan estos pen de adrenalina empiezan a manifestar la reacción adversa, pero leve. Por ejemplo, no sé, comen algo que es alérgeno, por ejemplo, kiwi, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que los pacientes se les va a hinchar la lengua, por ejemplo, o algo así. El paciente sabe al tiro que está con una reacción de hipersensibilidad. Entonces, la manifestación inicial, leve, es lo que lleva a que administren adrenalina y por tanto el manejo puede ser ambulatorio sin recurrir al médico, a menos que el paciente no se haya dado cuenta de la reacción de hipersensibilidad y sea demasiado tarde con la dosis que se está dando a través del lápiz. Y eso va a depender mucho de cómo el paciente se percibe la reacción de hipersensibilidad. O sea, es como claro, no sé si ustedes, o sea, si uno se pone en la premisa, ¿verdad?, de haber tenido una reacción de hipersensibilidad leve, generalmente uno empieza, no sé, por ejemplo, cuando es un rash cutáneo, empieza como a rascarse, ¿verdad? Y es una manifestación que, que puede ser leve, pero si uno ve que se está cubriendo parte de las manos, ¿verdad? Que se está generando una urticaria asociada, ya es una reacción más severa que pudiera uno interpretar como una necesidad de administrar otro tipo de fármaco. En general, las reacciones son complejas. Generalmente estas reacciones que utilizan adrenalina, hay compromiso de la ventilación, por ejemplo. El paciente como que pierde la capacidad de respirar bien.
es como distrés respiratorio, así se llama eso. Entonces, eso es una señal para administrar adrenalina. Y ahí me imagino que hay ciertas indicaciones al respecto de esos pacientes. Ahora, lo que sí o sí existen muchos antialérgicos. Y yo me imagino que estos sí los conocen, pues chiquillos y chiquillas. Los antialérgicos existen de distintas índoles. Y aquí la parte más sencilla de aprenderse estos fármacos es que existen de la generación, de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación están en varios ejemplos, ¿verdad? Que son algunos que salen acá, que es la clorfenamina o clorfenamina, que es muy conocida, ¿verdad? Hay muchos preparados farmacéuticos que tienen clorfenamina. La difenhidramina también y la prometacina, en este caso estos fármacos que están acá son de primera generación. Y la loratadina están como en el entremedio, que está entre primera y segunda generación, pero existen otros que son solo de segunda generación. Y la diferencia entre ellos es que la de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces producen efectos secundarios a nivel central. ¿Alguno sabe qué efecto secundario producen los antialérgicos? Somnolencia. Somnolencia, muy bien. Y todos pensamos, ¿verdad? De que no sé si todos pensamos, pero hay muchos pacientes que piensan de que si toman un antialérgico siempre les va a dar sueño. Y no es así. Son solo los de primera generación. Son solo los que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Es por eso que hay pacientes y por eso es que existen tantos fármacos de segunda generación. En los de segunda generación, recuerdo si lo tengo más adelante. Profe, ¿y cuál es la diferencia como en la estructura química entre los de primera y segunda generación para pasar la barrera? No me sé las estructuras químicas, o tal, alguna vez me las supe, Jimmy, pero ahora no me las Ya. sé. Pero sí No, no se deben tener preocupe. características químicas distintas que impiden el paso de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la estructura química para este concepto que nosotros hablamos en farmacocinética debiera ser más hidrofílico, o sea, tener ciertas características más hidrofílicas que le permitan estar a nivel periférico, por ejemplo. Pero esa característica, la diferencia de los fármacos de primera generación con los de segunda se basa en que los de primera atraviesan con mayor intensidad la barrera hematoencefálica. Y es por eso que se generan esos efectos de somnolencia, que son la clorfenamina, difenhidramina, prometacina. Los de segunda generación son los más usados. De hecho, está la loratadina es como la intermedia, pero está la desloratadina, está la cetiricina, la levocetiricina, la rupatadina, la fexofenadina, em, de los que son más, se ocupan más. Eh, Parece que hay otros más, pero no me acuerdo. Hay muchos de la segunda generación que son los que más se ocupan. Y la característica que tienen estos fármacos es que casi no tienen este efecto, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si ustedes toman esos fármacos y ustedes ven a pacientes que toman esos fármacos, no debieran esperar efectos de esa índole, ya porque no tienen estos efectos a nivel central. ¿Qué es lo Profe, que se produce con... Sí, Fernanda. ¿qué se elegiría entonces uno de primera generación versus de segunda? Muy buena pregunta. ¿Por qué crees tú? Em, ¿Alguna podría contestar esa pregunta? Así, ¿por qué? Entonces, ¿para qué existen los dos? Que yo me imagino así a la rápida de que en un estado así como de día no serviría mucho mandar a dormir a las personas, ¿no? Claro, y de hecho, intencionalmente se ocupan los antagonistas H1 de primera generación para conseguir el estado de somnolencia. Se puede permitir eso. Ahora, los efectos centrales no solamente son antagonistas H1, también se puede conseguir efectos antimuscarínicos y además algunos de estos fármacos regulan el apetito a nivel central. Y ahí es importante para ustedes, porque el hecho de que hay algunos que puedan hacer ese efecto permite entonces que todavía tengan utilidad. Porque si usted me pregunta como antialérgico, ¿cuál es mejor?
obviamente el que tenga menos efecto adverso, para lo que yo quiero conseguir. Pero si mi efecto adverso puede ser aprovechado para alguna situación, por ejemplo, si yo tengo insomnio, o en el caso tal vez no de un adulto, sino por ejemplo en caso de niños, que quiero ayudarles a dormir, por ejemplo, ¿podría ser de utilidad un fármaco de esta índole? Pero, profe, ahí es como, en este caso, el médico decide eso así como arbitrariamente, porque, Ya, no, sí. por Yo ejemplo, les estoy ahora explicando, sí, Fernanda, dale. que lo analizo, por ejemplo, a mí me dieron levocetiricina y ¿Mm? quizás podría haber buscado alguno de primera generación usándolo a mi favor, pero fue netamente decisión del médico en este caso. O sea, tiene varias características también el uso de los de primera generación, que por ejemplo los de primera generación se tienen que dar dosis más frecuentes que los de segunda, en el sentido de que yo tengo que dar, generalmente son cada 8 horas, cada 6 horas los de primera generación y en las de segunda generación son una vez al día. Eso es una cosa muy práctica desde el punto de vista de la administración. Ahora, para conseguir el efecto farmacológico, pudiera ser cualquiera, que es ser antagonista de los receptores H1. No sé si me explico. Entonces, si ustedes tomaran loratadina o clorfenamina para un fenómeno de alergia, todos esos van a encontrar el efecto farmacológico, con todos. Es lo mismo que hablábamos con los AINES, ¿se acuerdan? Martín, ¿no caería en una mala utilización? Sí, y de hecho hay muchos pacientes que toman clorfenamina para dormir. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? Más que ayudar a dormir al paciente. ¿Serán seguros estos fármacos? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes piensan de su experiencia de niños, por ejemplo, ¿más de alguno recibió clorfenamina de niño? Claro, pero yo creo que va, profe, quizá en el tiempo, porque yo encuentro que todo en exceso es malo, ¿no? Sí, pero en el caso de los antialérgicos, hay pacientes que toman todo el año antialérgicos y no tienen, y la Y no les pasa característica nada, ah, no les pasa nada, no les da nada. no les pasa nada. Son muy pocos los efectos adversos que tienen, de hecho, en el caso de los de segunda generación. Los de primera generación efectivamente tienen este efecto sedante, que es el que le mencionaba recientemente, ¿verdad? Pero es un efecto que en algún momento del tiempo también se pasa, no es que permanezca siempre, y también tiene un efecto colinérgico, anticolinérgico específicamente, que genera esta reducción de la salivación, cierta serostomía, que podría ser el efecto adverso eh, de consideración en el tiempo, pero en general son muy bien tolerados. Por eso hay pacientes que toman todo el año antialérgicos. No me quiero poner de ejemplo, pero yo soy el ejemplo, por ejemplo. Tal vez ustedes Profe, dirán, ah, por eso es así la profe. Por eso es así la profe. Porque toma todo el año antialérgicos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene tanta alergia como para tomar un prolongado tiempo del antialérgico. Ninguna. Ninguna toma antialérgico. Yo sí tomo, pero en esta fecha. En Llevo esta como fecha más ya. de un mes tomando. Y ahora, existen personas, por la razón que sea, que tienen que pueden tomar por mucho tiempo el antialérgico. Lo único que se ha descrito que puede ser negativo es que hay cierto grado de tolerancia al efecto antialérgico. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el paciente está ocupando levocetiricina por un año de corrido, en algún momento puede haber pérdida de su eficacia. Y lo que hace el médico tratante, porque efectivamente el médico es el que debe indicar el tratamiento, no tomarlo en forma ambulatoria. Y ustedes como profesionales de la salud, lo que yo les estoy manifestando es lo que realmente puede ocurrir.
que pueden pasar estas cosas y que se pueden aprovechar en función de la utilidad. Entonces, ¿qué pasa con esta tolerancia? Es que lo que hace el médico es cambiar el antialérgico por otro, generalmente los de segunda generación. ¿Por qué? Porque el médico busca que ojalá el paciente no tenga estos fenómenos de sedación. Pero si me dieran a mí clorfenamina, también conseguiría el efecto farmacológico, sin embargo, sí podría presentar efectos secundarios como la sedación. Esa es la diferencia que existe entre los antihistamínicos, Profe, una consulta que como que no me quedó muy claro. ¿Por qué ocurría esto de la sedación en los de primera generación? porque antagonizan receptores H1 a nivel central. Y eso ocurre porque yo les dije que la histamina regula la vigilia a nivel central. Entonces, la histamina normalmente, fisiológicamente, en el cerebro, activa receptores de histamina H1 para generar un efecto de vigilia, o sea, estado de alerta, etcétera. Si yo antagonizo ese receptor, se genera lo contrario. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿se puede aprovechar entonces efecto sedante? Sí, y de hecho los pediatras, les voy a decir porque yo tengo hijos, los pediatras a veces indican tratamiento antialérgico para generar este efecto farmacológico. Cuando, por ejemplo, tenemos niños que les cuesta dormir en la noche, no solamente se da melatonina, que es uno de los fármacos que se ocupa para ese tipo de situaciones en niños, sino que a veces se puede ayudar con algún antialérgico porque hay algunos que tienen más efectos sedantes que otros. En ese caso, por ejemplo, generalmente los pediatras indican hidroxicina, también es un antialérgico anti-H1 de primera generación, pero tiene mucho más efectos sedantes. Entonces, eso puede producir entonces el ayudar como hipnótico en ese tipo de situaciones clínicas. Y claramente no quiero influir en ustedes para que tomen desmedidamente un medicamento, sino que sepan de que eso puede ocurrir. ¿Para qué se ocupan? Para bloquear la permeabilidad capilar, para bloquear el prurito, la broncoconstricción y la contracción intestinal, porque también tiene un efecto a nivel intestinal. Y a nivel central, entonces, lo que la histamina hace es generar, en este caso los antagonistas, el efecto sedante hipnótico y bloquear a receptores colinérgicos. Entonces, acá se ve de mejor forma qué es lo que hacen los antihistamínicos. Desde el punto de vista del bloqueo periférico, entonces tiene que ver con el bloqueo anti-H1, reduciendo la inflamación, la alergia, el prurito, los estornudos y la rinorrea. En el caso de los que actúan a nivel central, generando entonces sedación y está asociado también al aumento del apetito. También se ha descrito que bloquea receptores de serotonina, que también está asociado al aumento del apetito. Y por otro lado, también algunos de estos tienen efectos, específicamente la prometacina, efectos alfa-adrenérgicos, también bloqueando receptores alfa-adrenérgicos, generando hipotensión o fenómenos de taquicardia refleja. Y a nivel de los efectos colinérgicos, aumentando la retención urinaria, la sequedad bucal y también ejerciendo algunos efectos cardíacos. Esto puede ser contraproducente en algunos pacientes, claro. Es posible que se restrinja, por ejemplo, en pacientes que tengan algún problema cardíaco o alguna situación particular. Sin embargo, como les digo, esta manifestación clínica generalmente está mayoritariamente producida los efectos adversos a través del receptor de histamina, y los receptores y los efectos adversos que le siguen no son tan intensos como para hacer tal vez de tanto compromiso a los pacientes. Lo que se hace ahí es si se indica el más seguro en el caso, que en ese caso serían todos los antagonistas H1 de segunda generación. Ahora, aquí hay algunos que generan aumento del apetito y específicamente, me parece que lo tengo más adelante, hay uno en particular que genera ese efecto.
aquí se pueden ver desde el punto de vista farmacocinético las diferencias que existen entonces entre los de primera y los de segunda generación. Y existe un fármaco que se llama difenidramina, que y difenidrato, dimenhidrinato, perdón, esos dos fármacos se ocupan para una situación clínica que se llama vértigo. ¿Han escuchado el vértigo, verdad? Porque dentro de las acciones que tiene en este contexto clínico, tienen mucho efecto sobre los mareos que se originan en el vértigo. Hay pacientes que empiezan con esas condiciones, de hecho hay condiciones hereditarias entre pacientes del vértigo y que se manejan con este tipo de fármacos. Lo más importante acá es que tienen este bloqueo y la sedación marcadamente en algunos de estos fármacos. Por ejemplo, aquí la sedación, yo le decía, la hidroxicina es muy marcada. Y si ustedes se dan cuenta, la duración de la acción es relativamente corta y por esta razón es que se administran varias veces en el día, a diferencia de los de segunda generación que se administran una vez al día. Aquí hay un fármaco, el astemisol, ese ya no se ocupa actualmente porque tenía un efecto tóxico a nivel cardíaco, por tanto en la actualidad no se ocupa este fármaco. Y la duración, y me salté todas las flechitas. Em, entonces, en este contexto yo les mencioné algunos de estos fármacos que no son sedantes, como la desloratadina, la loratadina, la fexofenadina, que tienen escasa producción de sedación, como la cetiricina, y algunos de estos que generan efectos sobre la cinetosis, que es esto del vértigo, como la difenidramina y el dimenhidrinato, que tienen este efecto, y los que producen gran sedación, como la clorfenamina y la hidroxicina, que son fármacos que actúan mucho en el receptor H1 a nivel central. En este caso, el efecto que les decía yo del cardíaco, del astemisol, tiene que ver con la prolongación del intervalo QT, por tanto puede producir arritmias ventriculares que pueden ser letales. Y es por esta razón que estos fármacos antialérgicos casi no se ocupan. Y el efecto principal adverso entonces sería la sedación. Algunos de estos fármacos tienen interacciones metabólicas, producto de que puede haber interacciones con antibióticos o antimicóticos, que son la mayor parte de estos fármacos que pueden interactuar, excepto la fexofenadina, que no genera estos efectos, pero sí la fexofenadina puede interaccionar con alimentos. En este contexto puede alterarse las concentraciones de fexofenadina a través del jugo de pomelo. Y no sé si lo mencioné, pero sí, se te debe haber mencionado, pero el jugo de pomelo genera varias interacciones porque tiene efectos sobre las proteínas de flujo a nivel intestinal. Entonces, esto lleva a que se produzca inhibición de estos transportes y esto lleva entonces a que se reduzcan las concentraciones del fármaco en el proceso de absorción y llevan, por tanto, a la pérdida de la eficacia. Perdón, al revés. Al revés. Al inhibir a la bomba de flujo, aumentan las concentraciones y pueden producir efectos tóxicos. Esa es la conclusión, perdón. Es al revés. Al inhibir la bomba, lo que hace es impedir que se expulse activamente al intestino y de esa forma aumenta las concentraciones plasmáticas de fexofenadina. Las aplicaciones terapéuticas, entonces, de estos Profe, fármacos, ¿sí? me enredé con la del jugo de pomelo, me enredé. Ya, lo que pasa es que el jugo de pomelo es inhibidor del metabolismo y es inhibidor de bombas de flujo. Y si ustedes se recuerdan de las bombas de flujo en farmacocinética, a nivel intestinal participaban, ¿verdad?, del proceso de eliminación presistémica. No sé si se acuerdan. Entonces, la bomba de flujo en el enterocito se encuentra para que lo que entra dentro de la célula lo tome y lo expulse nuevamente al lumen intestinal. Entonces, si algo inhibe a esa proteína,
no va a poder hacer eso y por tanto va a aumentar la cantidad que entra a la sangre. Eso es. Por eso rectifiqué lo que acababa de decir. Gracias. ¿Para qué sirve entonces? Para la rinitis, conjuntivitis, urticarias agudas y las reacciones anafilácticas leves, picaduras de insectos. Los que tienen efectos sobre el vértigo y la cinetosis son los de primera generación como el dimenhidrinato, y los que aumentan el apetito tienen que ver principalmente con la ciproheptadina, que son un antialérgico anti-H1 de primera generación. Y este se ocupaba un montón antes, porque ahora no tenemos este problema, pero antes había mucha desnutrición en nuestro país. Bueno, a nivel mundial, de hecho, yo creo que era una situación que se veía habitualmente. Y en nuestro país hubo mucho tiempo, sobre todo, yo creo que, ¿cuánto será? Yo creo que en los años 80, 90, había desnutrición. Entonces, 70, 80, 90, yo creo, desnutrición. Eso quiere decir que había mucha población que estaba por debajo del peso óptimo y es por eso que se ocupaban mucho estos fármacos en esa condición, para estimular entonces el apetito. Eh, Ahora no tenemos mucho este problema. Sin embargo, existen todavía pacientes que tienen problemas de apetito, por ejemplo, por pacientes que reciben quimioterapia, eh, tienen reducido el apetito, se estimula el apetito con este tipo de fármaco, o pacientes que lo requieran, que estén en riesgo de desnutrición o que necesiten de alguna forma el estimular el apetito. Generalmente todo el mundo busca lo contrario. Generalmente ahora los fármacos que están diseñados para la obesidad hacen lo contrario, inhiben el apetito, pero existe todavía esta alternativa y esto es de utilidad, sobre todo en el caso de ustedes, que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Situaciones nutricionales. Es una alternativa que sus pacientes pueden tener en el caso de pacientes que tengan problemas con la alimentación. Y yo estoy hablando solamente del contexto más bien de comer o no comer, desde el punto de vista de problemas eh, fisiopatológicos que no necesariamente comprendan estados psiquiátricos, porque eso también podría estar asociado a favorecer, por ejemplo, pacientes que tienen anorexia, obviamente con un tratamiento psiquiátrico asociado, pero también para poder estimular el apetito en esos pacientes podrían ser de utilidad. Esos jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan al respecto?